Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a revisar esta presentación que pretende mostrar la importancia de una estrategia de marketing digital. Y para poder comenzar es importante considerar algunos aspectos antes de, como por ejemplo, en la génesis, cuando comenzamos a desarrollar un emprendimiento, lo más probable es que tenemos que realizar inversión. Esa inversión está ligada a infraestructura, lugar, publicidad, maquinaria, recurso humano, ¿cierto? Entonces, pero no basta solamente con realizar esa inversión, sino que hay que poner en marcha el negocio. Y para que todo negocio funcione es importante los clientes. Y por eso, y bajo esa misma lógica, entonces no basta solamente con tener la infraestructura, sino desarrollar acciones que permitan traer clientes a nuestro negocio. Bueno, en este sentido, el marketing digital es igual. Cuando nosotros vamos a emprender una estrategia de marketing digital o algunas actividades o desarrollar algunas herramientas de marketing digital, es importante tener una estrategia antes de. Y para eso le vamos a dar una mirada acá a cómo debemos considerar una estrategia de marketing digital. Comencemos. Lo primero, la imagen corporativa. Tener la imagen corporativa es básico, porque es la imagen con la cual nos vamos a vincular o nos vamos a reconocer frente a nuestro público. Entonces, para eso, siempre nosotros hablamos o escuchamos hablar sobre el logotipo de una empresa. Pero la imagen corporativa es mucho más que el logotipo. Es todo lo que integra la percepción de los clientes. Es decir, acá para construir el logotipo y la imagen corporativa es necesario contar con los principios filosóficos de la organización, como por ejemplo la misión y la visión, y los valores, los principios de actuación. Además, en función de eso se desarrolla un logo. Y el logo también va en la ropa, los vehículos y la publicidad. Bueno, además de esto, y para armar una estrategia de marketing digital es necesario definir los objetivos. Eh, para ello es importante definir cuál es mi mercado, hacia dónde me estoy dirigiendo, con quiénes, con qué recursos, con qué periodicidad, ¿cierto? Entonces, hay que definir objetivos. Y para definir objetivos, hay que determinar el mercado. ¿A quiénes quiero llegar? ¿Cuáles son mis clientes? ¿Quién es mi cliente? ¿Cómo soluciono sus problemas? ¿Qué tipo de problemas soluciono? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Y qué o cuánto quiero conseguir? ¿Y en qué plazo? Acá es importante igual considerar cuál es mi propuesta de valor, porque si bien es cierto, esa es una pregunta que ya debemos tener resuelta en nuestro plan de negocio, ¿sí? Es importante porque contribuye claridad al momento de elegir hacia dónde vamos a dirigir o qué herramientas o medios vamos a utilizar para poder desarrollar nuestra campaña de marketing digital. Para esto hay que determinar los medios, ¿sí? O sea, primero dijimos, tenemos que determinar cuál es nuestro objetivo. Cuando determinamos el objetivo, dijimos, yo quiero tener 50 nuevos clientes. ¿Cuáles son mis clientes? ¿Qué edad tienen? ¿Dónde viven? ¿Cuáles son las características? ¿Qué compran? ¿Cuáles son los problemas que mi empresa soluciona? Cuando definimos eso, es mucho más fácil dar forma a una estrategia de marketing digital. Y para poder determinar cuáles son los canales de comunicación que voy a utilizar para llegar a ese potencial cliente, entonces tengo que definir qué red social voy a utilizar. Y en este sentido, bueno, acá nos direccionamos básicamente a redes sociales, pero también podemos, claramente tenemos que poner acá nuestra página web. Pero, ¿cómo atraigo a esos clientes? Una forma es a través de WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn, que son algunas de las redes sociales que están hoy día presentes. Pero miremos algunos detalles de esto.
Para poder determinar un poco nuestro público objetivo, echemos una mirada a lo que significan estas generaciones. Hoy día nosotros vivimos en la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento es tan importante como la revolución industrial. Bueno, en la sociedad del conocimiento, hoy día nosotros tenemos acá cuatro generaciones. La generación Z, que es de 13 a 21 años, que son nativos digitales. Todos estos jóvenes, ¿cierto?, nacieron con un smartphone, un teléfono móvil, un computador en la mano. Por tanto, son nativos digitales. Está la generación millennials, que son las personas que están entre 22 y 35 años de la década del 90. La generación X, que tienen entre 36 y 51 años. Y la generación baby boomers, que son aquellas personas entre 52 y 71 años. Esto nos ayuda y nos proporciona información valiosa, puesto que yo tengo que pensar cuál es mi cliente. Y en función de eso, cuál es el rango etario que tiene mi cliente, yo voy a poder situarlo dentro de estas generaciones. ¿Por qué? Veamos la siguiente lámina. Porque acá tenemos la frecuencia con que las generaciones utilizan ciertas redes sociales. Por ejemplo, en la generación Z el 87% utiliza WhatsApp, el 94% de aquellos que utilizan WhatsApp pertenecen a la generación Millennials y generación X. Recordemos, la generación Millennials son aquellos que tienen entre 22 y 35 años, es decir, profesionales jóvenes, y la generación X son aquellos que tienen entre 36 y 51 años. Después tenemos Facebook e Instagram como las principales redes sociales que están siendo utilizadas. Cuando miro Facebook, mira, dato interesante, el 71% de los millennials y lo de la generación X, es decir, el adulto joven y el adulto, están utilizando hoy día Facebook. Por tanto, si mi grupo objetivo o mi mercado objetivo de clientes está entre ese rango etario, entonces yo debo estar en Facebook. Porque ahí están, el 71% de esa generación utiliza Facebook frecuentemente. Y pronto, en la siguiente lámina, vamos a ver con qué frecuencia utiliza las redes sociales. E Instagram está posicionado principalmente en la generación Z. Cuando nosotros miramos la generación Z son entre 13 y 21 años, es decir, los jóvenes, inclusive adolescentes jóvenes. Por tanto, si mis servicios o productos están direccionados a esa generación, por ejemplo, si yo tengo una zapatería y vendo zapatillas de moda, como ejemplo, ropa, ¿cierto? Debiera yo direccionar mi campaña a Instagram. Bueno, miremos cuál es el porcentaje de uso de redes sociales. Acá tenemos que Instagram principalmente es visitada por la generación Z y los millennials. Mientras que Facebook, ¿cierto?, ha crecido en un 13% en función del año pasado en la generación Z, pero un 23% en millennials y un 40 y 45% en la generación X y baby boomers. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que las generaciones que tienen entre 36 y 71 años hoy día están utilizando más Facebook. Ha crecido considerablemente, un 40 y un 45% en función del año pasado. Después tenemos Facebook, tiene 14 millones de usuarios en Chile y de esos 14 millones el 81% utiliza Facebook todos los días, el 51% compra por internet, el 32% de los usuarios compró el último mes. Entonces esto nos da unos datos súper importantes al momento de elegir si debo o no debo estar en Facebook. Si las probabilidades están en esos porcentajes, ¿qué cree usted? ¿Le conviene estar en Facebook? ¿Publicitar en Facebook? De todas maneras que sí. Considerando que el 32% compró el último mes y el 31% compró los últimos 3 meses. Lo mismo sucede en Instagram. Instagram, si bien es cierto, tiene una menor cantidad de usuarios, tiene un 6,4 millones en Chile, el 63% lo usa todos los días, el 43% compra en Internet, o sea, este es un dato en comparación con Facebook, que es una plataforma más estable y tiene mayor frecuencia de uso, mayor porcentaje de compra, ¿cierto? Pero
no debemos descuidar que Instagram va en un ascenso, pero importante. Un dato importante, Estados Unidos, el 71% de las empresas en Estados Unidos afirman que usan Instagram para sus negocios. Y eso es un dato importante, puesto que en Instagram al menos al menos el usuario promedio sigue una empresa en Instagram. Al menos sigue una marca. Y YouTube, el 69% de los usuarios de Internet utiliza YouTube al menos una vez al día. Principalmente es utilizado como uso consultivo y no es transaccional. No se hacen muchos negocios a través de YouTube, solamente avisos. Bien, ahora, si tenemos que enumerar algunos puntos importantes dentro de la estrategia digital que estamos sugiriendo, nosotros sugerimos, lo primero, si no tiene una imagen corporativa, debe desarrollar su imagen corporativa. Segundo, desarrollar su sitio web. ¿Por qué desarrollar su sitio web? Porque su sitio web funciona bajo el principio de funnel. Funnel es un embudo. Y en la parte de arriba están todas las redes sociales. Por tanto, todas las personas que están en redes sociales, la idea es que caigan en este embudo, que se sientan atraídos por algún aviso de producto o servicio y pasen a la etapa de evaluación y posteriormente la conversión, y eso se hace en su sitio web. ¿Por qué el sitio web? Porque es importante que usted tenga el dominio y el control de los clientes, los nombres, teléfono, ¿cierto? Y ojalá un historial de vida de esos clientes en la empresa. ¿Cuáles son la cantidad de veces que se ha vinculado con la empresa? ¿Cuántas cotizaciones? ¿Cuándo compró? ¿Con qué fecha? ¿Qué tipo de producto? ¿Cómo pagó? O sea, esa es información muy valiosa para su negocio. Y esa información no la puede tener a través de redes sociales. Y si la tiene, en alguna medida, recordemos que esa información jamás es suya. Es de cada una de las redes sociales de acuerdo a las condiciones que usted aceptó. Después tenemos el diseño de redes sociales, las campañas de difusión orgánica, que es básicamente el publicar contenido y ese contenido va a llegar en la medida que usted vaya o tenga seguidores. Y también tenemos la campaña de prospectos. Cuando hablamos de prospectos, hablamos de potenciales clientes, directamente potenciales clientes. Y esos clientes, a través de la campaña que nosotros desarrollamos, esos clientes desarrollan una acción, hay una intención. La acción que desarrollan es dejar escribir su nombre, su correo electrónico y su teléfono para que pueda ser contactado posteriormente. Esa es la propuesta que genera ASCA Comunicaciones a través de sus distintas plataformas. Ahora, una vez que tengo estos prospectos, ¿qué más? Lo que debo hacer es actividad comercial, llamados telefónicos, cotizaciones, correo electrónico, reuniones y posterior cierre de negocios. En estos 15 minutos, bueno, 13 minutos en rigor, pero todavía nos queda un poquito, la idea es que nosotros podamos compartir con ustedes lo que significa una estrategia de marketing digital. Como comentamos, es súper importante tener un sitio web, desarrollar contenidos, campaña de marketing a través de PPC, que son por clic, redes sociales que nos permiten atraer clientes, ¿cierto? Email marketing, que es cuando yo le envío información a los clientes en forma masiva. El SEO es una herramienta y función del marketing digital que nos permite optimizar las palabras claves que identifican nuestro negocio dentro de los motores de búsqueda para poder participar dentro de esas búsquedas, y la automatización del marketing, que es igual súper importante. Uh, Cuando hablamos de automatización del marketing, hablamos de que debemos desarrollar una estrategia que trabaje para nosotros 24/7. Y eso se desarrolla a través de distintas plataformas, como la integración de un CRM, que después podemos interiorizarnos más sobre ese uso. Hay CRM gratuitos que son bastante buenos y que permiten que el cliente caiga el prospecto a través de un formulario de contacto, de una landing page,
y obviamente después es procesado en ese CRM y se va dejando registro de las actividades. Y todo esto mejora la experiencia del cliente, puesto que el cliente lo que necesita es contar con la información cuando él la necesita, no cuando yo tengo tiempo o cuando yo dispongo del momento, como es el horario de oficina, horario de atención, ¿cierto? De 9 a 18 horas, por poner un ejemplo, sino en el momento que el cliente requiera la información. Esperamos que con esta lámina y esta presentación haya quedado mucho más claro el por qué es importante disponer de una estrategia de marketing digital, y esto sin duda hace la diferencia entre tener éxito o no tenerlo.